En el siguiente video trataremos el tema de las diversidades y la teoría decolonial y daremos respuesta a dos interrogantes base. El grupo está conformado por Lina María Álvarez Cortés, Alencio Tatiana Cabrera Murcia, Víctor Jaime Muñoz Osorio y quien les habla, Julián Andrés Rojas España. Somos estudiantes de Trabajo Social en la Fundación Universitaria Uniclaretiana de Neiva de tercer semestre. Como primera interrogante es, ¿cuál es la propuesta de sociedad que tiene la autora a partir de los estudios interculturales y decoloniales? El texto nos muestra las ciencias sociales desde dos puntos de vista, la historia y desde la ontología, esa rama de la filosofía que nos muestra el ser desde su naturaleza, desde su existencia. Es por ello que la autora Esperanza Gómez dice que las 3 últimas décadas fueron muy importantes en el área social para replantear esas bases disciplinares, epistémicas, teóricas, metodológicas y éticas del trabajo social. Asimismo, el texto nos expone cómo la crítica social latinoamericana y del Caribe se ha fortalecido gracias a los estudios interculturales y decoloniales y a la lucha contra el capitalismo, que nos hace repensar en las etapas y la historia de la diversidad social. Siempre se ha visto enmarcada por la teoría del capital trabajo, como una profunda mirada en intereses individualistas, que siempre ha querido dejar su huella con una enorme brecha en las clases sociales que vulnera y desfavorece la calidad de vida. Es por ello que la autora nos expone la preocupación de los profesionales del área de trabajo social con respecto al tema de la diversidad y más ahora en estos tiempos. De igual manera manifiesta cómo la UNESCO en sus declaraciones describe la configuración de lo diverso en sus dimensiones culturales y sociales en cada una de sus conferencias que realiza. La UNESCO desde 1945 surgió con el fin de contribuir a la paz y la seguridad mundial ante las civilizaciones ancestrales que impusieron hegemonías de conocimiento, prácticas y formas culturales en la vida social, logrando así un respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, impulsando a una sociedad más democrática, libre y con dependencia. Esas conferencias se fueron dando cada 2 años, a lo que se introducía una nueva apreciación con respecto al diálogo intercultural, vinculándolo a diferentes grupos sociales como los jóvenes, los trabajadores, las personas de la tercera edad, los padres y otros, con el fin de hacer de la cultura una fuente de evolución y de progreso, donde se tuvieron en cuenta dos estrategias que fueron la educación y la pobreza para corregir desigualdades históricas, pero también nos habla de unos saberes a tener en cuenta, como lo menciona en el texto, que son la actividad intelectual relacionada con la educación, la ciencia y la cultura. Puede servir de fuente para la paz mundial. La relación entre saber local y saber universal se establece a través del contacto creativo con los de otras culturas, una importancia crucial a la movilización masiva y al intercambio de saberes, siendo esos saberes el instrumento para el enriquecimiento recíproco de las culturas nacionales y el acercamiento entre los pueblos. Continuando con la pregunta de mi compañero Julián, pero y ahí viene la pregunta, ¿es verdad tanto? ¿Los discursos de la UNESCO son tan efectivos y reales? En primera medida, la política va de la mano con la cultura. Y hablando de la política, gracias a su poder, esta jamás estaría de acuerdo con la igualdad y las condiciones, ni de sus dos estrategias ya antes mencionadas por Julián, que son la educación y la capacidad de elección.
la primera, la educación, se pensaría que con más educación habría más oportunidades, haciendo cada vez más pequeña la brecha de las clases sociales. Y la otra, la capacidad de elección, que nos abre las puertas a un mundo de identidades, a derechos en cuanto a sexo, religión, raza y otras muchas posibilidades, en una sociedad cada día más excluyente y llena de parámetros, gracias a esas dos palabras, que son la interculturalidad, que es el respeto a la pluralidad de culturas, el saber con quién vives y con quién compartes, y decolonial, el desaprender para aprender, pasando por la crítica social, en donde la diversidad presenta modos de ser humano. Es muy importante esta sociedad moderna rodeada de ciencia y tecnología en busca de un progreso humano y social, basada en la observación y la experiencia de sectores determinantes en la realidad, donde se está educando al individuo de acuerdo a las necesidades del mercado, siendo vulnerada su libre expresión, en donde el Estado, como institución política establecida, cumple la función reguladora a través de la política, responsable de la inclusión y el bienestar, engañando a las personas con la palabra interculturalidad y diversidad, para enmarcarlos en un sistema capitalista, acompañándolos según sus necesidades, gracias a la historia de cada uno de sus pueblos y regiones, que los calcifica y los encasilla en el área de subdesarrollados, en su condición de atraso, palabras de doble filo, en condiciones de desfavorabilidad, vulnerabilidad. Es por eso que hay que romper con los yugos que nos atan y nos hacen cada vez más dependientes del Estado. Dando respuesta al segundo interrogante, ¿cómo debería ser la intervención profesional desde la perspectiva intercultural? Inicialmente nos enfocamos en la primera imagen, donde vemos un grupo de personas que pertenecen a diferentes etnias o culturas. Teniendo en cuenta que la interculturalidad viene inicialmente desde la palabra cultura, pasando por la pluriculturalidad y la multiculturalidad. En ese orden de ideas llegamos a lo que es la interculturalidad. Y es ahí donde está el riesgo principal, o donde están los principales riesgos y dilemas de nuestra profesión aplicadas en el contexto real. Un ejemplo claro es cómo la educación hoy en día está preparando personas para las necesidades básicas que creemos tener y no para las verdaderas necesidades que están en un trasfondo social, para las verdaderas problemáticas en las que de verdad nos deberíamos enfocar. Esto porque sencillamente todo el sistema capitalista pues prácticamente no le conviene que las personas o los estudiantes puedan optar por profundizar en sus saberes y tener una estructura más sólida desde la educación, desde la temprana edad hasta su formación profesional. En la segunda imagen podemos observar una nube de palabras creadas desde la Atlas TI. Esta nube de palabras destacan las palabras más relevantes o más repetidas dentro del documento Diversidades y Saberes, Nuevos Escenarios en las Ciencias Sociales y el Trabajo Social en la Perspectiva decolonial. Si se puede observar en la imagen, tenemos la palabra social, sociales y trabajo, que son las más grandes. Esto quiere decir que son las palabras que más se repiten dentro del mismo texto. En ese orden de ideas hay un conjunto de palabras que rodean estas tres y hacen referencia a todos esos procesos en los cuales nosotros como trabajadores sociales debemos enfocarnos, tanto desde un país como Colombia, pasando por el capitalismo, por las culturas, por las diferentes poblaciones que tenemos en nuestro país, ¿cierto? Por la modernidad, que es uno de los aspectos más importantes o más relevantes dentro de nuestra formación, porque todo está cambiando constantemente y estamos siendo llevados a asumir nuevos retos,
con todo el avance tecnológico y científico que se ha tenido, estamos siendo llevados a que este conocimiento o estos saberes que adquirimos sean cada vez más sólidos y más fuertes dentro de los procesos de formación o dentro de los procesos de intervención social que debemos hacer nosotros. Es así como cada una de las palabras van entrelazadas y nos llevan a una última, que es el tema de la diversidad, y esta está estrechamente relacionada con toda la parte de la inclusión, ya que actualmente vemos cómo la interculturalidad nos refiere o nos direcciona directamente a toda la parte de la inclusión social. Es como ver todas las culturas, todos los diferentes saberes puestos en escena, enfocados en una sola función, y es poder despertar de ese mundo en el que hemos estado sumergidos por mucho tiempo, tomar estos nuevos saberes, transformarlos, trabajar en conjunto y así poder estar dispuestos a abordar cualquier situación o cualquier problemática que se nos pueda dar en el transcurso de nuestra carrera profesional. Desde ese mismo ángulo nos vamos a la diversidad, porque es una palabra clave en el proceso de desarrollo de las diferentes culturas y etnias de nuestro país. La diversidad está enfocada y siempre vamos a tenerla presente en cada uno de los contextos. Es ahí donde es nuestro deber poder absorber toda la información que venga de otros ángulos o de otros saberes, poderla transformar positivamente y poderla transmitir a un determinado grupo de personas. Asimismo, siguiendo esa línea que va conectando cada una de las palabras de este texto, nos vamos acercando hacia el tema de los derechos, al sistema, al tema de las diversidades, al tema de los estados, al tema de la realidad, que es un punto importante en nuestra formación y en nuestros procesos de intervención, como lo acabé de hablar hace un momento y como también los otros compañeros se refirieron hace un momento. Todo este tema de la realidad social está relacionado con la modernidad, con todos los retos que trae consigo podernos incluir o podernos trabajar nosotros dentro de estas problemáticas sociales actuales, que son las verdaderas necesidades que tiene nuestro país para poder surgir en pro de la educación de las personas en salud, en arte, en cultura y en todas las demás carreras o estudios afines que permitan generar una interculturalidad propia en nuestro país sin exclusión, con una educación netamente inclusiva, no una educación para la inclusión, sino inclusiva, que de verdad pueda verse y que no se quede solamente en palabras, como lo han mostrado en muchas ocasiones un Estado capitalista que no permite surgir, al contrario, quiere que nos quedemos con lo que simplemente se nos dan en las instituciones. La opción de colonial se ha venido tomando como una gestión crítica de pensamiento y una experiencia social centrada en comunidades y pueblos diversos de Latinoamérica. Esta opción de colonial ha tenido un gran impacto en las ciencias sociales y en forma reciente en el trabajo social. La intervención profesional desde el trabajo social es realizar estudios acerca de las diversidades sociales y la interculturalidad, centrando un análisis con relación a los problemas sociales del tiempo actual y los procesos de colonización. Podría ser la liberación de muchos problemáticos de los cuales vienen pasando desde la época colonial y que siguen transcurriendo a través de grupos, comunidades, pueblos y personas que a través del pasar de los años han creado diferentes opciones de vida como pedagogía de coloniales, el buen vivir y territorios interculturales. La intervención desde el trabajo social cumple un papel muy importante en el de conocimiento y el método de intervención. Nos debemos ubicar en la modernidad y empezar a transmitir por las diferentes instituciones políticas, económicas, sociales y culturales, creando impacto en las comunidades, grupos y personas que tienen apuestas de vida diferentes para generar un proceso de transformación social desde lo cotidiano. La intervención desde la decolonial es una gran fortaleza desde el trabajo social porque permite crear vínculos y compromisos como el sufrimiento humano, la esclavitud y el individualismo.
poder brindar apoyo desde el trabajo social para el cambio de vida en los diferentes entornos y no solo en el que siempre frecuentamos.